Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que se encuentren navegando por las aguas de la vida con bienestar y entusiasmo. Hoy, sin duda alguna, traemos una noticia que, siendo completamente honestos, nos ha dejado a todos con la mandíbula desencajada, una de esas noticias que te hacen inclinar la cabeza y exclamar en un susurro incrédulo: ¿pero esto es real? Estamos hablando de Tuba y Engin, dos nombres que resonarán familiarmente en los oídos de muchos de ustedes, y la bomba informativa que acaban de lanzar al tapete global. Así que, por favor, les pido que se preparen, que aseguren sus asientos, porque lo que estamos a punto de desgranar va a dar material para incontables conversaciones, debates y seguramente un sinfín de teorías. Y para aquellos que hoy se unen a nuestra comunidad por primera vez, les extiendo mi bienvenida más cálida y sincera. Antes de sumergirnos en este torbellino de información y especulación, les hago una cordial invitación: pulsen ese botón de suscripción con convicción. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones, manteniéndose siempre al tanto de todo lo que sucede en el fascinante mundo del espectáculo y más allá. Créanme, no querrán quedarse al margen de esta conversación. Entonces, ¿qué ha sucedido exactamente con Tuba y Engin para desencadenar este vendaval de asombro y expectación? Pues bien, la fecha que tenemos aquí grabada en piedra virtual, 3 de noviembre de 2025, no es solo un día más en el calendario, marca un antes y un después innegable. Durante mucho tiempo hemos seguido con admiración sus respectivas trayectorias, sus éxitos individuales resonando en diferentes proyectos, y para muchos de nosotros, esa conexión tácita que parecía latir entre ellos. Había rumores, por supuesto, porque en este entramado del mundo del espectáculo, los rumores son tan omnipresentes como el aire que respiramos, pero, seamos sinceros, nada, absolutamente nada, nos preparó para la magnitud de lo que ha ocurrido. La noticia, tal como ha sido digerida por los medios y absorbida por una legión de fans devotos, es que Tuba y Engin han tomado la audaz y sorprendente decisión de dar un giro radical a sus vidas y, lo que es aún más impactante, a sus carreras. Un giro que honestamente pocos, si es que alguien, pudo haber anticipado. Para poder comprender la envergadura de esta noticia, es fundamental contextualizar un poco. Tuba Büyüküstün, esa talentosísima actriz turca cuya estrella brilla con luz propia, reconocida mundialmente por sus papeles icónicos, por esa presencia magnética en pantalla que cautiva a primera vista, y Engin Akyürek, otro titán de la actuación turca, poseedor de una legión de seguidores devotos que lo idolatran, han sido pilares fundamentales en el panorama actoral contemporáneo. Sus proyectos, desde el anuncio de su existencia, generan expectativas desorbitadas, y sus vidas personales, aunque han procurado mantenerlas en un plano más reservado, siempre han despertado un interés considerable y, a veces, voraz. Habíamos sido testigos de colaboraciones que dejaron huella en la industria, y la química entre ellos, esa chispa innegable en muchos de sus trabajos compartidos, solo avivaba las llamas de la especulación. Sin embargo, la noticia que ha explotado ahora trasciende con creces los meros rumores de un romance incipiente o la promesa de futuros proyectos cinematográficos o televisivos juntos. La bomba, la gran, mayúscula sorpresa que ha sacudido los cimientos del entretenimiento, es que Tuba y Engin han anunciado, de forma conjunta y coordinada, que van a dar un paso atrás. Un paso que muchos interpretan, y no sin razón, como una pausa indefinida, un retiro temporal, pero de impacto monumental, en sus prolíficas carreras de actuación. Sí, han escuchado correctamente. Después de años de incansable dedicación, de entregarnos personajes que se han grabado a fuego en nuestra memoria colectiva, de ser la esencia de historias que nos han conmovido, cautivado y hecho soñar, han decidido, por ahora, colgar sus togas de actores. La forma en que han comunicado esta decisión, a través de un comunicado oficial conjunto, unificado y cuidadosamente redactado, refuerza de manera contundente la idea de que se trata de una decisión profundamente meditada y compartida, no de un impulso momentáneo o una reacción precipitada. Pero ¿cuál es la razón, el motor oculto, detrás de esta decisión tan drástica y aparentemente inesperada? Aquí es precisamente donde el velo del misterio se intensifica y las especulaciones, cual cohetes descontrolados, se disparan en todas direcciones. En su comunicado, las palabras elegidas, aunque evocadoras, dejan un espacio significativo para la interpretación. Mencionan una imperiosa necesidad de reconexión consigo mismos y con el mundo de una manera diferente. Hablan de explorar nuevos horizontes creativos y personales, de tomarse un tiempo para asimilar las experiencias vividas y nutrir el alma.
Si bien estas frases suenan poéticas, aspiracionales y, en cierto modo, inspiradoras, dejan un vacío de información tangible que la prensa, ávida de titulares, y los fans, ansiosos por respuestas, intentan desesperadamente llenar con sus propias teorías y conjeturas. Algunos observadores y analistas del sector sugieren que esta decisión podría ser una respuesta directa a la presión constante, al escrutinio implacable del mundo del entretenimiento, un anhelo profundo de escapar de los focos de la vorágine mediática y recuperar algo de esa tan anhelada normalidad. Otros, con un enfoque más pragmático, apuntan a posibles proyectos paralelos, iniciativas que nada tendrían que ver con el arte de la actuación, quizás incursiones en el activismo social, en el mundo de la escritura, o incluso la decisión de emprender estudios académicos en campos completamente distintos, buscando un crecimiento intelectual que trascienda el set de rodaje. Y por supuesto, hay quienes creen firmemente que podría haber razones personales de una profundidad mucho mayor, un deseo genuino de enfocarse en la familia, de dedicar más tiempo a sus seres queridos, o de volcarse de lleno en causas humanitarias que siempre han defendido con pasión. Lo que sí queda meridianamente claro, incluso en medio de tanta incógnita, es que esta decisión no parece ser el resultado de un desacuerdo profesional, de un fracaso estrepitoso, ni de un conflicto interno. Más bien, todo apunta a una profunda y genuina búsqueda personal, una necesidad existencial de reevaluación y reinvención. Han sido exquisitamente cautelosos en no revelar detalles específicos sobre sus futuros planes, una estrategia que paradójicamente ha multiplicado exponencialmente el interés y la especulación. Circulan rumores sobre posibles viajes transformadores, retiros espirituales en lugares remotos, la intención de emprender proyectos empresariales innovadores o la posibilidad de dedicarse a la filantropía de una manera mucho más activa y comprometida. La ausencia de respuestas concretas solo sirve para alimentar la imaginación colectiva, y en las redes sociales, los hashtags relacionados con almohadilla tuba en Gimpausa y almohadilla nuevos horizontes se han convertido instantáneamente en tendencia mundial, un reflejo del impacto global de esta noticia. Las reacciones de sus colegas, amigos y compañeros de profesión no se han hecho esperar y han sido, como era de esperar, variadas. Muchos han mostrado su apoyo incondicional, expresando públicamente su admiración por la valentía y la audacia de esta decisión, y deseándoles lo mejor en esta nueva y emocionante etapa de sus vidas. Otros quizás han manifestado un palpable asombro, una sorpresa evidente, pero siempre desde el más profundo respeto a su autonomía y a su derecho a tomar las riendas de su propio destino. Es un recordatorio vital y necesario de que, detrás de las figuras públicas que admiramos, detrás de los personajes que interpretan, existen personas con sus propias inquietudes, sus propios deseos y su propia búsqueda de significado. Para sus seguidores más fieles, aquellos que han crecido con sus personajes, que han seguido sus carreras con una devoción casi religiosa, esta noticia es, sin lugar a dudas, un golpe emocional. La idea de no verlos en pantalla durante un tiempo indefinido, de no ser testigos de sus interpretaciones magistrales, es difícil de asimilar. Sin embargo, al mismo tiempo, una gran parte de su público reconoce la importancia fundamental de que los artistas, al igual que todos los seres humanos, tengan la libertad y el espacio necesario para crecer, para explorar nuevas facetas de sí mismos, para reencontrarse y para recargar energías. Hemos sido testigos a lo largo de la historia del cine y la televisión, de cómo grandes figuras, leyendas del arte escénico, se han retirado temporalmente de los escenarios y platós, solo para regresar años después con obras maestras, revitalizados, con perspectivas frescas y una energía renovada. Quizás y solo quizás esta sea una estrategia calculada para reinventarse, para volver con una fuerza aún mayor y con propuestas artísticas aún más innovadoras y audaces. La industria del entretenimiento, en su afán por la constante producción, necesita este tipo de pausas reflexivas, esta introspección profunda, para no caer en la monotonía y para seguir evolucionando. La manera en que han elegido comunicar esta decisión conjunta es, en sí misma, sumamente significativa. Sugiere una conexión profunda, un respeto mutuo y una complicidad que trasciende lo estrictamente profesional. ¿Podría esto, me pregunto, indicar el inicio de una nueva etapa en su relación personal, algo que va más allá de la amistad o de los rumores que circulaban previamente? No tenemos confirmación alguna, y debemos ser extremadamente cautelosos y responsables con las especulaciones, pero la unidad demostrada en su anuncio invita a considerar un abanico de posibilidades intrigantes. Lo
Que si podemos afirmar con absoluta certeza es que Tuba y Engin, con esta decisión valiente y trascendental, nos obligan a reflexionar sobre el ritmo frenético de nuestras propias vidas, sobre la importancia crucial de la introspección, de la autoexploración y de la búsqueda incansable de un propósito que trascienda lo meramente profesional o material. Nos recuerdan de manera elocuente que el éxito, en su definición más pura, no siempre se mide en aplausos ensordecedores o en cifras astronómicas de audiencia, sino también, y quizás principalmente, en la paz interior, en la serenidad del alma y en la profunda satisfacción personal. Este evento, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después no solo en sus carreras individuales, sino también en la forma en que la industria y el público perciben la trayectoria y la vida personal de sus estrellas. La expectativa sobre su regreso cuando éste finalmente ocurra será, sin exagerar, monumental. Estaremos atentos observando con fascinación qué proyectos deciden emprender, qué caminos deciden explorar. La incógnita es vasta, el misterio es profundo, pero la admiración por su intachable trayectoria y por su audaz valentía permanece intacta y sólida. En resumen, la noticia que ha sacudido el panorama del entretenimiento el 3 de noviembre de 2025 es la siguiente. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek han anunciado una pausa indefinida en sus carreras de actuación, argumentando la necesidad imperiosa de reconectar consigo mismos y de explorar nuevos horizontes creativos y personales. Esta decisión, comunicada de manera conjunta y unificada, ha desatado un torrente de especulaciones, teorías y reacciones a nivel global, pero sobre todo, subraya la importancia vital de la introspección, la autorreflexión y la búsqueda de un propósito individual que dé sentido a la vida. Ha sido un verdadero placer desgranar esta noticia tan impactante con todos ustedes. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis profundo y que esta información les haya resultado tan interesante y entretenida como a mí prepararla. Ahora, y esta es la parte que más me entusiasma, me encantaría escuchar sus propias reflexiones y opiniones. ¿Qué creen ustedes que motiva esta decisión tan radical? ¿Creen que volverán a la actuación en el futuro? ¿Qué tipo de proyectos imaginan para ellos en esta nueva etapa? Dejen sus teorías, sus comentarios y sus preguntas aquí abajo, en la sección de comentarios. Queremos leerlos a todos, fomentar un debate constructivo y enriquecedor sobre este tema tan intrigante y fascinante. Y antes de que se vayan, no olviden demostrar su apoyo dándole un gran y sonoro me gusta a este vídeo si les ha gustado nuestro contenido. Compártanlo sin reservas con todos sus amigos, familiares y conocidos, y si, por alguna razón, aún no lo han hecho, por favor, pulsen ese botón de suscripción con decisión y, muy importante, activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de recibir todas nuestras alertas y no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer inmenso. Nos vemos como siempre en el próximo. Hasta luego y que la vida los trate de maravilla.